Saludo a nuestros invitados por línea telefónica, al señor asambleísta don Miguel Ángel Moreta. En 2 minutos, gracias. Doctor Ramiro García, es un placer saludarle a usted. Respetable señor doctor Mauro Terán, exmiembro de la Suprema, muchas gracias por su concurrencia. Y usted nos cae como anillo al dedo, señor doctor Miguel Angulo. Usted viene rescatando un título académico en Europa, en donde aparece, y perdone los términos de su especialización de jurista, no debe ser especialista en corrupción, debe tener alguna anticorrupción, claro. Entonces, sírvase indicarnos, porque a mí me parece esto de veras curioso, significativo, trascendente, de que las universidades europeas, al tenor de lo que pasa en el mundo, esta movilización de cuadros corruptos que se toman los escenarios más importantes de la sociedad mundial, de todos los países, y hacen de las suyas. Entonces las universidades, preocupadas de esto, están formando hacedores del derecho con esta especialización, porque no hay otra manera de escribir en anticorrupción y en crimen organizado. Ese es su nuevo título. ¿Cómo se informó de esto? Desde luego, nos parece muy interesante que usted se conecte con la juventud ecuatoriana. Buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días, Gonzalo, doctor Terán, doctor García. Bueno, este ha sido un proceso que hemos llevado a cabo con mi maestro, el doctor García, desde ya hace varios años, procesos de investigación, procesos académicos, y es importante resaltar que el hecho de estudiar a nivel internacional o en espacios extranjeros da una apertura a todas las personas, no solo para que conozcan temas nuevos y no solo para que conozcan temas de debate y nuevos conceptos que acá no son tratados, sino que a la vez también nos inculca a nosotros y nos da una carta abierta para poder transmitir esos conocimientos a la gente que está acá. Entonces es importante para todo el ámbito académico y sobre todo para aplicar esto que se aprende a nivel internacional y en el ámbito académico en la práctica en el ámbito ecuatoriano. Nosotros sabemos y estamos conscientes que tanto la academia como la parte jurídica de aquí del país ha sido bastante, digámoslo, retrotraída y no ha sido bien investigada en los últimos años. Y con esto, una gama de jóvenes que estamos haciendo estudios a nivel internacional, podemos conocer de temas nuevos y podemos venir ahí y dar nuestro punto de vista y aplicarlo acá en el Ecuador. Fortalezas académicas que las universidades europeas en torno a la corrupción están prefiriendo instruir. Bueno, en la especialidad que yo tuve la oportunidad de participar es desde el punto de vista evidentemente académico y desde el punto de vista práctico. A nosotros, tuve la oportunidad de estudiar todo el tema de historia referente al manejo de corrupción y referente a la corrupción organizada, cómo ha sido tratado a nivel internacional esta situación, a nivel interno del país de España, y cómo tanto tratados internacionales y organismos internacionales han cooperado y han estudiado esta situación para crear no solo normativa sancionadora respecto a los temas de corrupción y respecto a los temas de lavado de activos, por ejemplo, sino que también temas de prevención, porque más allá de la sanción de los tratados internacionales y de la comunidad internacional, esto se trata más desde el ámbito de la prevención. Y en este caso, por ejemplo, al tema que nos vamos a referir, no solo que ha fallado la prevención, sino que también la sanción ha sido un tema bastante discutible, porque recordemos nosotros que el Ecuador salió de ser sancionado del GAFISUD, que es un organismo internacional que combate el lavado de activos, en el 2013, después de haber pasado desde el 2005 en un tema de sanción.
Y es penoso decirlo que en los últimos 4 meses nos hemos enterado de 2 temas de corrupción totalmente escandalosos. Y bueno, vamos a ver qué dice el organismo internacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, con esta premisa ya podemos nosotros entonces confiar en su testimonio. Confiar, digo, en el sentido de que estamos en los mejores niveles de conocimiento sobre estos temas que atormentan este momento a la humanidad y que perjudican lamentablemente a los más pobres del planeta, porque todo el dinero que el trabajo de todos los ciudadanos de este planeta producimos, unas organizaciones multiplicadas por miles y miles y miles, terminan con la propiedad que es de todos, con los beneficios que todos hemos tratado desde niños de contribuir a generar un PIB que sirva para provocar igualdades, equidades, justicia social y todo lo demás, por lo menos en nuestras épocas juveniles y en muchos casos para honra de quienes profesan las ideas de una modernidad con justicia y justeza. Nosotros nos sentimos muy golpeados de que todo este dinero, de que todos estos medios de pago vayan a parar en manos ociosas, más que ociosas, enseñadas a tomar lo ajeno a través de metodologías que ya nos enterará el doctor Angulo, ya nos enterará cuántos inventos para robar los dineros laboriosamente conseguidos por el resto de la humanidad en favor de el crimen organizado y de tanto ratero que se pavonea en todos los palacios de gobernabilidad y de gobierno de este mundo. Así es que le doy la más cordial bienvenida, doctor Mauro, y quiero preguntarle a usted. Me dicen que está don Fernando Villavicencio este momento en la línea telefónica. Mauro, le pido 1000 disculpas, pero a través de la línea telefónica conozcamos, porque me parece muy importante. Incluyo a la caricatura en el diario El Comercio de Pancho. Saludo al caricaturista y le pido a la audiencia que también revise esta importante página de opinión del diario El Comercio de esta fecha. Ahí aparece pareja Yanuseli con una amnesia de su mano derecha. ¿Quién era la mano derecha de pareja? Bravo, exactamente. Entonces, yo no te conozco, le dice, poniendo la mano derecha al frente. Yo no te conozco. ¿Quién tan serás para hacerle un otavaleñismo? ¿Quién tan serás? Recuerdan mis paisanos que así solíamos hablar. ¿Quién tan serás? 8:29. Doctor Mauro y señor Villavicencio, quisiera que intervengan los dos en esta parte. Primero, comenzó con Galo Chiriboga en 180. ¿Qué iba a reconstruir o a repotenciar con esa miseria de 180 millones de dólares? ¿No? Cuando acá los verdaderos maestros en cuanto a la inversión, doctor Terán, señor Villavicencio, ellos dicen, no, nosotros vamos a hacer una repotenciación, pero en serio, esto vale 1.200 millones. Y de la noche a la mañana, en poca temporalidad, en escaso tiempo, sube de 200 o de 170. Qué bueno sería, señor ministro fiscal,
¿qué iba a hacer usted con 170 millones? Le podía haber preguntado periodísticamente. No, pues yo iba a reconstruir, a repotenciar, porque no hay otra palabra, la refinería de Esmeraldas. Y con eso les mata. Pero él no responderá a esa pregunta, salvo que le pida a un juez o algo por el estilo. Ni así, porque el juez ha de tener miedo de preguntar semejante cosa. Sin embargo, solamente, Fernando, solamente en capacitación de personal para la refinería de Esmeraldas, se gastan $200 millones, más que lo que pedía para repotenciar la estructura industrial el señor Galo Chiriboga, el doctor Galo Chiriboga, actual ministro fiscal general de la República. ¿Cómo es esto? Con lo que costó el plan de mejores prácticas para los trabajadores de la refinería de Esmeraldas, se pudo haber construido, usted dice, 50 escuelas del milenio, o por lo menos dice la revista Focus. Repavimentar 500 kilómetros de vías o edificar 79, casi 80 centros de salud tipo C. Los más completos del país. 200 millones fueron destinados para capacitar personal y enseñarles el inglés. Así han justificado la planilla. 200 millones. ¿Qué es lo que... ¿Quién intervenía para que jueguen con estos rubros tan significativos? ¿Quién es la autoridad, digamos, o el ejecutivo gubernamental que tiene la posibilidad de contar con tanto dinero? 1.200 millones para la repotenciación. Sí. Yo le pregunté esto al señor Pareja. Vamos a escuchar. ¿Cómo le pregunté? Eso que usted habla, usted me lo ha preguntado, Gonzalo, en varias entrevistas de esos primeros 180 y pico de millones contra los 1.200. Usted me lo ha preguntado en varias entrevistas. Y yo en varias entrevistas he respondido exactamente lo mismo y es lo mismo que voy a responder ahorita. Esos 187 millones respondían únicamente al cambio del reactor y del regenerador de una unidad, de la unidad FCC, que es la unidad de craqueo catalítico, la unidad más importante de la refinería. Le veo riéndose a Galo Chiriboga. Le veo riéndose de su acerto a Galo Chiriboga, porque le ha dicho a la prensa otra cosa distinta. Era No. Sí. Bueno, pero usted es el entrevistado. Decirlo, o sea, en ese momento, la refinería tenía otro tipo de problemas, porque ese cambio de regenerador y reactor lo sugirió la UOP, que es la diseñadora de la refinería, porque en esos momentos había tenido la FCC un problema muy grave. Entonces se centraron los problemas en la FCC. Eso es así, así ocurrió. Pero luego había que hacer una serie de trabajos aguas arriba y aguas abajo, porque si solamente se reparaba el reactor y el regenerador, que había que hacerlo, y que qué bien que se hizo a tiempo, y eso evitó algún tipo de tragedia. Pero ¿qué hacíamos si solamente se hacía el cambio de reactor y regenerador, si no se tomaba en cuenta el sistema eléctrico y el sistema de redistribución eléctrica? ¿Qué hacíamos si no se tomaba en cuenta el sistema de generación de vapor que fugaba por todas partes? ¿Qué hacíamos si no se tomaba en cuenta el sistema de tanquería? ¿Qué hacíamos si no se tomaba en cuenta el laboratorio, las vías, los compresores, las bombas? Las bombas habían llegado a un nivel tal que se dice que el 60% de los incendios son provocados por el mal estado de bombas, y las bombas, muchísimas, habían cumplido ya su ciclo útil. Entonces, en lugar de hacer un trabajo pequeño, de una sola unidad, era conveniente, y eso lo dijeron todas las asesoras internacionales, como Wally Parsons, que fue contratada para la fiscalización y el gerenciamiento del proyecto. El gerenciamiento del proyecto también incluía la fiscalización de las ingenierías. Exa FM. Ahí me metió de todo, ¿no? Digo, en temas.
doctor Terán. Ahí me dijo esto otro, como ustedes acaban de apreciar. No, pues, señor Fernando Villavicencio, el único que ha reporteado y ha indagado y ha investigado esta gran planta es usted. A mí me puede haber metido gato por liebre, ¿no? Entonces, ¿qué le parece a usted, Fernando, lo que me respondió al preguntarle, o por lo menos él, al tratar de justificar semejante tamaño de inversión y de crecimiento de del primer presupuesto al último, que si mal no recuerdo, usted dice que se gastaron 1.200 millones, aparte o integrando los 200 gastados en capacitación? Fernando Villavicencio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo, a los amigos panelistas y a la audiencia. Bueno, no solo creo que le metieron gato por liebre, sino una manada de gatos por liebre. El señor Pareja, lastimosamente, no tiene, tiene idea exactamente de lo que está hablando, porque es uno de los técnicos mejor capacitados y con más experiencia. Ha estado prácticamente en los últimos 40 años con los gobiernos de todos los colores y al frente del área de refinación. Primero que el proyecto original del 2007, en el que usted hace referencia... O sea, usted admite que Pareja Yanuseli sí tiene experiencia en esto. Por supuesto, es un hombre con altísima experiencia. Él fue director de hidrocarburos en el gobierno de Sixto Durán Ballén, cuando se definió la ampliación de la refinería Esmeraldas de 90.000 a 110.000 barriles. Mire usted, ¿cuánto le costó al país en 98 la ampliación de la refinería Esmeraldas? No el cambio de piezas, como ahora, o repotenciación, una ampliación de 90.000 a 110.000 barriles, 200 millones de dólares. 200 millones de dólares le costó al país el año 98 la ampliación total de la refinería estatal de Esmeraldas. El año 2007, como señala usted en referencia al actual fiscal, entonces ministro de Hidrocarburos, Galo Chiriboga, el proyecto de rehabilitación integral, escúchese esta palabra, integral de la refinería, que fue aprobado por el FEIC, el Ministerio de Hidrocarburos y Petroecuador, contemplaba 187 millones de dólares para una reparación integral. No es cierto lo que dice el señor Pareja, de que era exclusivamente para cambiar el reactor y el regenerador de la unidad FCC que produce gasolina y gas. Pero incluso aceptándole al señor Pareja que hubiese sido solo para cambiar el reactor y el regenerador de la unidad FCC, escuchen esto, ecuatorianos, ¿sabe cuánto gastó el señor Carlos Pareja Yanuseli y el señor Alex Bravo en cambiar el reactor y el regenerador de la unidad FCC? 800 millones de dólares. Solo la rehabilitación de la unidad FCC costó 800 millones de dólares y tengo todos los contratos. Los contratos que ha firmado el señor Carlos Pareja Yanuseli son aproximadamente 80 y los tengo todos. Si me falta alguno, será porque no me dejan acceder a la información. Solo del pulso del señor Carlos Pareja han salido 1.400 millones de dólares. Es decir, que solo de la firma del señor Pareja ya supera la cifra que reconoce públicamente el gobierno, que son 1.200 millones de dólares. Pero la verdadera dimensión, Gonzalo, ecuatorianos, el verdadero costo de la rehabilitación de la refinería estatal de Esmeraldas es de 2.400 millones de dólares. 178 contratos tengo en mi poder y puedo entregarle a cualquier asambleísta, a cualquier fiscal, a cualquier contralor. ¿Por qué no le entrega al doctor Galo Chiriboga? Por Dios, eso es como un agujero negro. ¿Cómo voy a entregarle a él si lo que está haciendo es queriendo detenerme? Ha iniciado un proceso penal para encarcelarme. Por favor. No, pues ahí no. Puedo entregar a los ciudadanos, o al fiscal Bravo, que está a cargo del tema de Alex Bravo. Y al presidente, o digamos a la Comisión Ciudadana Anticorrupción, también sería
desde nuestro punto de vista, interesante que usted combine investigación y configure un paralelismo en cuanto a que los resultados sean los mismos, ¿no? Sería bueno para convicción de la gente. Mire, yo entrego a la ciudadanía y he entregado a los medios, a todos los medios de comunicación, he compartido en su radio, escribo en Focus, y ahí están, pueden descargar gran parte de los contratos. Estamos por subir el día de mañana un especial con todos estos elementos que le estoy compartiendo, Gonzalo. Lo que quiero es decir que el señor Carlos Pareja no puede ir a los medios o ir a la comisión de la Asamblea y mentir. Por ejemplo, él dice que la compañía, le dice al señor diputado Andino, que la compañía Construdipro no es de los hijos de él y no está vinculada a él. Pero lo que no le dice es que la compañía Construdipro, que construyó la propiedad de los hijos del señor Pareja, es la misma empresa que construyó el edificio de la refinería de Esmeraldas y otros edificios en Petroecuador. Es decir, y hay muchísimas... Perdone, la misma compañía que ha hecho los edificios de este manantial de uña libre, es la misma que construye la casa de los hijos, ¿dice usted? No lo digo yo, lo dice el diputado Andino, lo que pasa es que él no sabe. Entonces él le pregunta, ¿usted está vinculado, sus hijos están vinculados a la empresa Construdipro? Y dice, no, es la empresa que construyó la casa de mis hijos. Pero lo que no dice, y tampoco sabe el diputado Andino, porque no leen, ¿sí? Es que la compañía Construdipro es la compañía que tiene muchos contratos en refinería de Esmeraldas firmados, ¿sabe por qué? Por Carlos Pareja y Aluceli, y motivados por Alex Bravo Panchano. ¿Qué le parece a usted que si se hacen los gringos, como grafica Pancho en la caricatura de hoy en el diario El Comercio? Alguien ha de haber, pues, alguna autoridad judicial que les convoque, algún juez, que les convoque a un careo, pues, ¿no? ¿Qué posibilidades le va a escuchar Fernando al ex miembro de la excelentísima Corte Suprema de otros años? Mauro Terán está aquí, confiable, respetable, jurista y ciudadano. Tenga la bondad, doctor. Sí, buenos días, Gonzalo, buenos días a los contertulios y buenos días a la audiencia. Fernando también. Fernando, cada vez que escucho nuevos datos sobre esta famosa aventura, el asunto es tenebroso y nauseabundo, porque realmente es increíble que en un país hayan sucedido tantas cosas. Se dice que el poder absoluto corrompe absolutamente. Los chinos tienen un dicho, ellos señalan y dicen, cuando el pez apesta, apesta de la cabeza a la cola. Y esto es indudable. Y entonces cada vez vamos viendo cómo se va desenredando este ovillo gravísimo y tenemos cada vez datos más graves, escalofriantes. Y lo que me llama la atención es que nunca en su historia el país ha estado tan desprovisto de eficiencia, ha estado desprovisto de mecanismos institucionales y legales para la lucha y prevención de la corrupción. Nunca. En la famosa Constitución de Montecristi, con todas las apariencias de transparencia, se creó el famoso cuarto poder del Estado, que llaman el poder de transparencia o la función de transparencia y control social. Función que ha sido tan transparente que se ha invisibilizado. No existe, no se la ve por ningún lado. Claro, si la crearon mal, es una función que la crearon sin institucionalidad. ¿Por qué? Porque está conformada por 9 entidades de control que están copadas por el Poder Ejecutivo, que no tienen independencia y no pueden actuar en ningún sentido. Además, no tiene institucionalidad
porque la presidencia de esta función de transparencia es una presidencia rotativa y eso no garantiza continuidad de nada. A esta función de transparencia se le encargó algo que es importante, la elaboración de un plan nacional de prevención y lucha contra la corrupción. Este famoso Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción fue presentado en mayo del 2013. Fue presentado por esta entidad de transparencia y control social. Y si usted analiza este famoso plan de lucha y previsión contra la corrupción, usted verá que está lleno de una cantidad de generalidades, de frases simplemente de corte pseudotécnico que no llegan a ningún lado. Habría que averiguar, pues, qué ha hecho la función de transparencia y control social frente a estos hechos concretos. ¿Qué está haciendo? Nada. No puede hacer nada. Es decir, el país está desprovisto de mecanismos institucionales y jurídicos para la lucha eficiente contra la corrupción. Yo no me cansaré, Gonzalo, de repetir siempre cada vez que usted me invite. El país necesita de una ley que es importante, la ley de extinción de dominio, que es una ley que va a posibilitar que el Estado lleve a un objetivo muy concreto, que es la recuperación del enriquecimiento ilícito de manos de los corruptos. Es decir, una ley que permite al Estado meter la mano en el bolsillo de los corruptos y despojarles del producto de su corrupción. Es increíble. No existe. Esa ley estuvo tramitándose en la Asamblea hasta el año 2009. El fiscal Pesantes fue uno de los gestores, uno de los que entusiasmado con esta, pero sospechosa y secretamente se la archivó. Entonces, si hoy vamos a tener la oportunidad... ¿El mismo? ¿El fiscal? No, en la Asamblea se la archivaron con alguna orden superior muy específica. Por eso me gustaría, si hoy va a intervenir un asambleísta, que tome muy en cuenta esto, porque yo ya he pedido inclusive al bloque de oposición de los asambleístas que desempolven esta ley de extinción de dominio, que es una ley que va a permitir la recuperación del enriquecimiento ilícito. Es la única forma de luchar contra la corrupción, porque las luchas que se prevén aquí, desde el punto de vista judicial, ¿no? Obviamente se aplicarán los procesos penales, los procesos judiciales, inclusive a los corruptos hoy están vacunados para la cárcel, no tienen problema de ir a la cárcel tantos meses o tantos años, irán a la cárcel 5 o 6 años, pero saldrán a gozar de la gran riqueza acumulada en sus épocas de ilícites. Entonces esto es lo deplorable que hay que señalar, Gonzalo, hay que señalar, porque el país no tiene mecanismos jurídicos, legales e institucionales para ir adelante en este sentido. Tratándose, Fernando Villavicencio, gracias, doctor Terán, y un minutito de paciencia a mis otros invitados en el estudio. Pero teniendo a Fernando Villavicencio con nosotros, le queremos preguntar, cuando se hace el gringo, el señor Pareja, y por eso la caricatura de esta mañana, dice, no se van a dar cuenta si yo uso la expresión tan quiteña, negar es padre y madre. Eso, ¿cierto? Y entonces, Fernando, me recuerda una con Fuente Focus, me recuerda un pasaje en donde ustedes dicen, el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, era un hombre con poder, pero no tanto como para hacer y deshacer dentro de la empresa pública más grande del Ecuador. Atiende la gente. Para cometer los actos que se le está imputando, Alex Bravo necesariamente tuvo que recibir ayuda, adjudicaciones a dedo,
empresas de papel y centenares de millones de dólares no pudieron pasar desapercibidos en el Palacio de Carondelet. Dice usted, ¿por qué dice aquello? Pero más, si es que el señor Pareja Yanuseli niega, incluso el señor presidente le ha negado a Alex Bravo hasta conocerle. Entonces, ustedes apelan en la revista a recordarnos que para eso hay un directorio. Y este vendría a ser el primer filtro. En detalle, lo que ustedes escriben es lo siguiente. Apenas se supo públicamente de la detención de Bravo, el primero en pronunciarse fue el doctor Alexis Mera. Y dijo, ese señor no es funcionario político de este gobierno. Antes de este gobierno, él ya era funcionario de Petroecuador. Y eso es verdad. Es un funcionario de carrera que a lo largo de los años trabajó en el sector hidrocarburífero y fue designado presidente de Petroecuador por su estabilidad y su trayectoria técnica. Lo que el secretario jurídico de la presidencia no mencionó, dice la revista Focus, es que la decisión de que este esmeraldeño se convirtiera en gerente general fue del directorio de la empresa estatal Petroecuador. Y este directorio está compuesto por el ministro de Recursos Naturales No Renovables o su delegado, el secretario de Planificación o su delegado, un miembro designado por el presidente de la República. Alex Bravo fue nombrado gerente general. Con estos tres funcionarios de alto nivel, Alex Bravo fue nombrado gerente general de Petroecuador por decisión del directorio de la empresa, que está compuesto por los funcionarios que usted les pondría nombre, a pesar de que el señor abogado Mera haya querido negarlo. En consecuencia, el nombramiento de Bravo sí fue político. Defienden ustedes en el colectivo de Focus. Esta crónica no sé quién la escribió, pero alrededor de esto, ¿qué realidades existe, especialmente cuando por esas cosas de la vida comete un error? Póngale el adjetivo que quiera usted, estimado amigo oyente, porque el señor Pareja coge su nombre y dice, yo soy Carlos Pareja Yanuseli. Y entonces pone a esta empresa que vendió millones para la potencial repotenciación de la refinería con el nombre de Capaya Sociedad Anónima. Yo le pregunté también eso. No sé, dice, es una pura coincidencia, dijo aquí. Sí, es una pura coincidencia. A ver, con eso último, tenga la bondad para que tenga la gentileza de intervenir finalmente con todo lo que quiera decirnos Fernando Villavicencio. Tenga la bondad. No, él trabajaba ya en la refinería desde el año, me parece, 2005. Él es de carrera. De carrera, y además déjeme decirle que tenía una gran hoja de vida, con honores, graduado con honores, y una persona muy inteligente, a quien se le debe mucho en la refinería, porque realmente ahí hubo que trabajar. No es coincidencia que una refinería, y esto pregúntale a los que saben, el arranque de una refinería es algo complicadísimo, puede demorar hasta meses en algunas ocasiones. Aquí tuvimos la suerte porque tuvimos el acompañamiento de todas las empresas internacionales adecuadas para poder arrancar en tiempo. ¿A usted le viene a la memoria esta empresa Capaya S.A.? La he visto en los... Le atribuyen como que es suya
Porque dice Carlos Pareja y Yanuseli Capaya. No, ¿sabe que yo busqué nada que ver. No, nada que ver. Bueno, y si yo hubiera estado en los Panama Papers, hubiera sido el primero en salir. Busqué en el internet como curiosidad y hay varias empresas con estas siglas de nombres y que se pueden hacer combinaciones, de manera que eso no me preocupe lo más mínimo. Exa FM. Sí, eso dijo Fernando, lo que quiera decirnos y perdone. Bueno, creo que el tema de si Rafael Correa o Carlos Pareja o Jorge Glass conocían o no a Alex Bravo ante los ojos y la sensibilidad de los ciudadanos está clarísimo. Es imposible, de acuerdo a la estructura del Estado y mucho más de un Estado tan vertical como es este, donde el presidente controla todo y decide todo, que no hayan conocido a Alex Bravo. Una precisión: Alex Bravo entró a la refinería el año 2006, pero formalizó su permanencia en la empresa pública Petroecuador en el año 2007 con la Revolución Ciudadana, porque un ciudadano puede entrar a la refinería o cualquier parte de Petroecuador y tiene que estar un año y luego se decide si ingresa en forma definitiva o no. Es decir, fue la Revolución Ciudadana la que rubricó el ingreso definitivo de Alex Bravo a la refinería. Pero quien le pone en los más altos cargos, como es el director del proyecto de repotenciación, es Carlos Pareja Yanuseli, y luego como gerente de logística de la refinería y posteriormente el gran salto como gerente general de la más grande empresa del país, como es Petroecuador. Y es tan importante la relación de Carlos Pareja con Alex Bravo que por segunda ocasión en la historia del Ecuador un ministro traslada su despacho ministerial hasta la oficina contigua al gerente de Petroecuador. Carlos Pareja hizo lo que más o menos hizo Alfredo Adum en el gobierno de Abdalá Bucaram. Llevó el despacho del ministerio a Petroecuador. Es decir, ¿por qué? Porque había una relación muy cercana entre Carlos Pareja y Alex Bravo. Pero más allá de que se conozca o no, el hecho es el siguiente: ¿quién motivó la consecución de los contratos? Es Alex Bravo. Alex Bravo es el que dice, este contrato hay que hacerlo. Luego conforman la comisión, una comisión con gente de ellos, de los magníficos. Luego invitan a 3 empresas bajo esta modalidad de giro específico del negocio. Esta modalidad de giro específico del negocio, que no es otra forma sino adjudicar a dedo, no hubiese sido posible sin un decreto de emergencia, o llámese excepción, emitido de la mano de Rafael Vicente Correa Delgado. Rafael Correa ha emitido 16 decretos de emergencia para el sector petrolero, porque según ellos había que en la revolución hacer las obras rápido y hacerlo bien. Entonces, no existiría Alex Bravo o las consecuencias de la acción de Alex Bravo sin Rafael Correa. No existiría Carlos Pareja Yanuseli sin Rafael Correa, sin el decreto de emergencia y sin el rol del CERCOP, porque es el CERCOP el que valida la modalidad del giro específico del negocio. Y sobre esta base, Alex Bravo y las comisiones de contratación adjudicaron a una serie de empresas no calificadas, otras empresas sin experiencia, empresas de papel, ¿sí?, millonarios contratos. ¿Y quién los firmó? ¿Quién firmó esos contratos? La mayoría de contratos los firma Carlos Pareja Yanuseli, uno de los hombres más experimentados en el sector petrolero. Ya. ¿Y cómo podríamos configurar esta interrogante para que no aparezca y no quiere ser dirigida? Pero la pregunta del millón sería esta. Me abstengo. Sí, yo corro muchos riesgos. Pero yo iba a decir, el beneficiario mayúsculo de todo esto, ¿quién es? Villavicencio, el señor Fernando Villavicencio, periodista de investigación, sabe, por lo menos él sostiene, y le han seguido también 4 pelagatos con esta crónica que estoy indicándoles, pero que no les ofrezco el contenido. Bueno, Ramiro García, doctor, tenga la bondad. Gracias, Gonzalo, un saludo para todos los oyentes. Bueno, estamos... Fernando, si le estoy molestando exageradamente,
podríamos colgar. No obstante, si quiere mantenerse en línea y tiene posibilidades, la gente le agradece desde ya y este medio de comunicación. ¿Ya cortó? Sí. Bueno, vamos adelante. Gracias, Gonzalo. Lo que está pasando en el gobierno ya se ha convertido casi en una ópera bufa, ¿no? Una cosa ridícula donde la corrupción aparece evidente, donde afirmaciones como la del presidente de que no conocía al señor Alex Bravo, cuando aparecen videos en donde inclusive se dirigen a él, aparecen fotos con él, afirmaciones como la de ayer del señor Carlos Pareja Llanuselli, que no sabía lo que hacía el señor Alex Bravo, se caen por su propio peso. O sea, ni siquiera cuesta rebatirlas, ni siquiera uno se molesta en rebatirlas, porque yo creo que son más que evidentes. La amnesia forzada a la que se han sometido algunos funcionarios, la impunidad evidente, que además viene protegida por órganos de administración de justicia totalmente adeptos. Ojo, tenemos que decirlo, esto sin jueces que se presten y sin fiscales que se presten para no procesar actos de corrupción, jueces que se presten para que casos de corrupción clarísimos como el del Comecheques puedan recibir sentencias de 3 meses, por ejemplo, mientras a una persona por aplaudir en el 30S le condenan a 18 meses. Yo creo que esto no sería posible. Entonces, más allá del mega negociado que cada vez aparece, cuyas evidencias aparecen en el tema de la refinería, yo creo que tenemos que ya empezar a pensar un poco más en proyecto de país. O sea, ¿qué país queremos? Estamos a puertas de una transición. Independientemente de quién gane, va a haber un poscorreísmo. Y la pregunta es, ¿qué país queremos para ese poscorreísmo? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos, y tenemos que preguntarnos como ciudadanos, como medios de comunicación, como gremios, por ejemplo. ¿Qué peligros encierra el poscorreísmo? El primero y fundamental es que nada cambie. Y ese es el mayor peligro, que nada cambie. ¿Por qué? Porque ahora tenemos, por ejemplo, una administración de justicia que no garantiza derechos, que lo que ha garantizado es impunidad absoluta a quienes han participado de las mieles del poder. Mire usted que el señor Bravo no lo están procesando por peculado. Ojo, lo están procesando por tráfico de influencias, que es un delito menor de 3 a 5 años. No es peculado, que tiene una pena de 10 a 13, para empezar. Entonces yo creo que por ahí lo tienen, además, lo tienen muy controladito, porque si le cambian la tipificación, pasaría a ser procesado por peculado, cuando evidentemente ha habido no solamente favorecimiento con la entrega de contratos, sino también una utilización indebida de fondos públicos, porque todos estos contratos han sido contratos públicos en los cuales se involucra fondos públicos, así de sencillo. O sea, estamos viendo cómo por obra y gracia del Espíritu Santo una refinería o la repotenciación de una refinería termina repotenciando financieramente sus costos de 170 millones a 2.400 millones, que dice Fernando Villavicencio, o 1.200 millones que dicen otros investigadores. Bueno, la cantidad que sea, o sea, se nos salen los ceros por las orejas, es impresionante. O sea, la cantidad que sea es una estupidez. Y la pregunta es, ¿cómo hicieron para eso? Es decir, ¿dónde están? A ver, veamos, ¿existen sobreprecios o no existen sobreprecios? Por otro lado, además, se evidencia la falta de efectividad de los órganos de control, que han sido totalmente tibios en estos temas. O sea, en España, y eso me corregirá Miguel, que acaba de venir de la Universidad de Salamanca obteniendo me parece además muy importante que no solamente que se invite a nuevas figuras, sino que a personas que vienen con una formación tan técnica, que nos pueden explicar muy bien los mecanismos de prevención de corrupción. En España tienen, por ejemplo, jueces de cuentas, tienen un modelo diferente. Nosotros tenemos el modelo gringo, el de la Contraloría General del Estado. Bueno, sea el que sea, alguien tiene que cuidar de que no se roben la plata pública, los fondos públicos, los de todos. O sea, a mí me parece increíble, por ejemplo, cómo se dan golpes de pecho cuando hay una protesta, por ejemplo, la de los señores del Mejía, y dañaron un poste y un semáforo. Y dijeron que es necesario proteger los recursos públicos que en ese caso no ascendían ni a $300, ¿no? Pero decían que cómo es posible que no se pene esto.
Claro, cuando son los del Mejía, $300, los del Central Técnico, 250 o $300 también, que habían dañado una caseta de la Ecovía, entonces ahí sí caigamos con todo el rigor de la ley, pero cuando son 2.400 millones de dólares, cuando ya estamos hablando de temas mega, cuando estamos hablando de mega contratos en todas las áreas, porque no solamente estamos hablando de las áreas de petroleras, no, estamos hablando de áreas de construcción, de publicidad, una cantidad de áreas. Bueno, en todas estas áreas ha habido contrataciones muy grandes. Y esas contrataciones, ojo, ¿quién las ha auditado? ¿Con qué probidad se han auditado? ¿Y qué es lo que se ha hecho? Y vemos que siguen saliendo y van a seguir saliendo. El problema es que nada cambiará. Porque a mí, yo cada que le escucho a un funcionario público decir, bueno, si conocen de algo, vayan a la fiscalía. La pregunta es, ¿para qué, pues? ¿Para qué vamos a ir a la fiscalía si ya sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en la fiscalía? Ya sabemos que a un opositor, por aplaudir, le van a dar 1 año y medio de cárcel. Pero a un gobernista le encuentren lo que le encuentren, así le encuentren comiéndose los cheques. Pero por supuesto, porque además, una cosa, en el tema de los comecheques, les dieron pena, pero ¿cuánto tiempo? Mientras se resolvían los recursos, seguían libres. En cambio, a cualquier persona a la cual el policía le agarra por supuestamente robarse un celular, a ver si es que le perdonan la prisión preventiva. Entonces lo que vemos es una utilización del sistema penal como una arma represora, como el brazo armado del poder. El sistema penal, que normalmente es el recurso más violento del que dispone la institucionalidad para perseguir delitos, acá vemos que, por un lado, nos ha garantizado absoluta persecución en los casos de oposición. ¿Qué encierra, doctor Miguel Angulo, qué encierra este caso, desde el lado especialmente de la técnica jurídica? A ver, yo creo que primero es penoso decir que en los últimos años nosotros hemos visto y hemos conocido como ciudadanos un sinnúmero de temas de irregularidades referente al manejo de contratos, referente al manejo de fondos, referente al manejo de bienes. Y es peor aún decir que las noticias crímenes o la información que se ha dado para plantearse denuncias o para plantearse procesos no han sido dados por los organismos o la institucionalidad propia estatal. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en este caso, Fiscalía o la Comisión de Justicia deberían dar las noticias crímenes y lo inicial para establecer un proceso. No, todo lo contrario. Por ejemplo, en los últimos 4 meses nosotros hemos conocido 2 casos muy fuertes de corrupción aquí en el país. En este caso, la repotenciación y lo que envuelve la repotenciación. Y, por ejemplo, en el otro caso sobre la corrupción del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Los 2 casos no fueron conocidos o no fueron dados a conocer por Fiscalía. El uno fue conocido por una denuncia que se dio a nivel internacional por Estados Unidos, que es del caso de la Federación, y después se tomaron cartas en el asunto. Y en este caso en particular se conoció por una denuncia de un ente particular. Y después de la denuncia del ente particular, los funcionarios se autodespiden de la gerencia de Petroecuador, y posterior a esto se inicia el proceso por parte de la Comisión y por parte de Fiscalía. Ahora, todo lo que envuelve esto. ¿Qué desvaloriza esta actitud de alzarse de hombros del Ministerio Público? Obviamente, a ver, si es que nosotros estamos frente a un Estado como el que tenemos, que es la representación hobbesiana más evidente hasta ahora, y me refiero a esto porque... Estado de naturaleza. Claro, y aparte de eso, o sea, nosotros no podemos negar de que el Estado actual tiene ojos y tiene opinión sobre todo, y sobre todo los ámbitos institucionales y particulares. Y evidentemente esto, si es que lo tomamos desde una manera ligera, crea una total desconfianza por parte de los ciudadanos hacia el Estado y una desconfianza por parte de los ciudadanos hacia la institucionalidad, más allá de que esto se encuentre desgastado por lo que dice el doctor García también. Entonces, ya refiriéndonos al tema específico y técnicamente, el tema de la refinería, más allá de los contratos y más allá de las adjudicaciones o de la manera de adjudicar contratos que nos ha informado tanto Fernando Villavicencio y como se han planteado las investigaciones, hay que ver 2 cosas. En primer lugar, cómo se adjudicaron estas contrataciones, cómo se adjudicaron estos contratos, a qué empresas se adjudicaron, ¿sí? ¿Cuál es la configuración de estas empresas? Y más allá de esto, ¿qué delitos se pueden haber configurado y se pueden haber dado por esto? ¿Por qué digo esto?
Porque si bien es cierto, y se han dado golpes de pecho diciendo que la configuración de empresas, que esto es un tema sonado, porque, ojo, esto se da a conocer por los Panama Papers, y desde ahí partimos para esta investigación. Y claro, se han dado golpes de pecho en decir, la constitución de empresas offshore son de carácter legal. Sí, son de carácter legal. Pero evidentemente las constituciones de empresas offshore se hacen en paraísos fiscales. Y desde mi punto de vista y desde lo que he tenido la oportunidad de estudiar, la constitución o mejor dicho, invertir en paraísos fiscales, uno no invierte en paraísos fiscales para hacer actos o conductas legales. Siempre es bueno, ya, no siempre. Pero más allá de eso, o sea, ¿cuál es la constitución? Y ojo, una de las maneras de plantearse es una conducta de lavado de activos, por ejemplo, es una constitución de empresas offshore para el mecanismo de lavar activos o el mecanismo de introducir capitales ilícitos en el tema. ¿A usted técnicamente no le suena este caso como crimen organizado por los intervinientes? No podríamos hablar de crimen organizado porque, bueno, a ver, lo que pasa es que el crimen organizado necesita una estructura primero dogmática y de ahí también procesal y tiene que probarse. Yeah. Y claro, el crimen organizado es una distribución vertical de poder con la finalidad de establecer un delito, de cometer delitos. En este caso... Pero acción colusoria sí. Un grupo lo que tenemos acá es un grupo de atracadores que se juntaron en una institución y que se feriaron el billete. Eso es todo. Entonces, lo que estamos esperando es que la Contraloría nos diga en cuánto ascienden los perjuicios, quiénes son los intervinientes y que Fiscalía nos diga a quiénes van a procesar. Porque, ojo, hasta ahora, de todo esto, estamos hablando de 2.400 millones, hay un procesado por tráfico de influencias. Ya. Perdona, doctor Angulo, ¿y cómo analizan sus maestros en la Universidad de Salamanca el tema de la ausencia negligente de las autoridades de control? Bueno, este es un tema que se lo ha venido trabajando desde el 88 ya a nivel internacional. Y miren ustedes que los organismos internacionales y los tratados internacionales han dado paso a que la normativa interna de cada país vaya evolucionando y vaya creando tanto sanción como prevención para esta clase de delitos. Esto, sin duda, en España sería un acto totalmente reprochable respecto a la sanción y respecto a la prevención. Porque acá, por ejemplo, tenemos organismos como Contraloría, como la Comisión de la Justicia, como toda una institucionalidad que se le ha ido por las galletas toda una serie de contratos y una serie de fondos que se han malgastado. Y recién cuando se da la noticia por un ente particular, ahí recién dicen, chuzo, se nos excedió el gasto y hay una denuncia por una adjudicación mal. Y aparte de eso, ojo, y esto es importante que dijo también el doctor García, estamos hablando de un tráfico de influencias. Y estamos hablando de un delito reprimido de 3 a 5 años, del cual se puede, el procesado, digámoslo así, que puede ejercer su defensa técnica y puede ejercer sus derechos y garantías, claro, pero puede acceder a un sinnúmero de beneficios procesales. Y estamos hablando... Puede acceder. Sí, claro. Sí, obviamente. Puede acceder desde acogerse a creo que es un procedimiento abreviado, hasta una suspensión condicional de la pena. Estamos hablando de que a partir de estos contratos firmados y todo lo que ha dicho Fernando, que son 2.400 millones, si se le sanciona por el máximo de la pena, por el tipo penal que está siendo procesado, puede acceder a una suspensión condicional de la pena, es decir, que sea sancionado y en el mismo momento de la audiencia o 24 horas después sea liberado. Lo hicieron entonces para estos casos, doctor. Legislaron para estos casos. Se protegieron hace rato. Por eso es que digo, hay asociación ilícita, no sé cómo ustedes lo ubiquen. Parece que en el país se ha puesto en vigencia una y famosa... perdone, doctor Mauro Terán, este es el tema mayúsculo, porque con alícuota política en determinados organismos, con un afianzamiento de la solidaridad entre ellos, se van a burlar de las leyes nacionales mientras exista este país, pues. Entonces, el cambio estructural de la justicia o una constituyente cabe desde todos los ángulos. No sé qué opine usted, Mauro. Eso decía yo, parece que en el país se ha puesto en vigencia una famosa ley de la mafia italiana.
que es la famosa ley de la omerta, o la ley del silencio. El que habla, muere. El que no habla, vive. Y en ese sentido, pues, se está imponiendo el silencio para la protección de todas las asociaciones ilícitas que pueden darse. Yo ya he señalado que lamentablemente el cambio de valores en el país está dando sus frutos. No hay meritocracia en el país, aunque hablen, se llenen la boca de la famosa meritocracia, no la hay. Porque los que tienen méritos, los que tienen títulos, los que han sido graduados con honores, no son los que llegan a las funciones del Estado. La gente honesta, la gente proba, no llega a las funciones determinantes, porque se le considera un tonto, un conflictivo, o un pendejo, como se dice comúnmente. Entonces eso es lo grave. Lo que existe es una amarrecracia. Es decir, que el buen amarrador es el que llega a las funciones determinantes, y eso lo estamos viendo. Además, hay algo que sí vale la pena señalar. La Corte Nacional de Justicia emitió hace algunos años, pero en este régimen, esta Corte Nacional, una resolución por la cual estableció que si la Contraloría General del Estado no habla, no determina en sus informes la existencia o probabilidad de un peculado, ningún juez puede iniciar ningún juicio de peculado. Es decir, que se le convirtió al Contralor General del Estado en el juez supremo del peculado en este país. Si él dice, hay sospechas, hay presunciones de peculado en su informe, ahí sí los jueces y la fiscalía pueden actuar. Pero si él dice, no existen presunciones de responsabilidad penal, nadie puede actuar, aunque el informe de Contraloría esté mal hecho, esté de una óptica equivocada, pero nadie puede actuar. Todo esto está inflando la impunidad en este país. Todas estas cosas, Gonzalo. Todo esto hay que cambiar, hay que reformar. Hay que reformarlo todo radicalmente. Yo pienso que inclusive hay que cambiar el sistema de gobierno del país, un sistema de un presidencialismo controlado, como ya existe en muchos países europeos, con la creación del cuarto poder del Estado, que es el poder de control, que ya existe. Existen en muchos, por ejemplo, en la estructura de la Unión Europea, existe el cuarto poder del Estado. Usted ha oído hablar del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo no es órgano legislativo, es órgano de control. Simplemente está controlando el desarrollo, evolución del proceso de integración europea. Y en muchos países se está creando el cuarto poder, que es simplemente el poder de control, o sea, un presidencialismo controlado, que no es que se van a mermar las funciones o facultades de gobierno, sino que lo que se va a mermar son las funciones que van más allá de las uñas largas. Pero lo que reclama seguramente la gente, me atrevo a pensar, doctor Angulo, de esa manera, es ¿y por qué hicieron así las leyes? Por ponerlo así en términos muy sencillos. ¿Y por qué diseñaron este tipo de Estado judicial? Bueno, yo creo que esto se inició desde la propia constituyente, ¿no? O sea, es todo un proceso que se ha venido dando, no solo respecto a la conformación de normas y de leyes, sino respecto a las personas que ejecutan estas normas y de la manera en que ejecutan. Nosotros vemos, por ejemplo, temas o normas que son estratosféricamente fuertes, sancionando a determinadas conductas. Claro, la diferencia es a quién sancionas y a quién no. Y cómo sancionas. Doctor García, entonces, ¿qué le diría usted a la Asamblea Nacional y a los bien intencionados, por lo menos bien intencionados a la futura Asamblea Nacional, me dice usted? A ver, ahí tenemos... Y a esta también, ¿por qué no? Bueno, a esta Asamblea lo que les diría es que no sirven para nada. Claro. ¿Verdad? Con honrosas decepciones les diría que no sirven para nada. Se han convertido nada más que unos ejecutores de la voluntad... ejecutores de la voluntad gubernamental, y se acabó. Donde el presidente es el que decide y donde además...
hemos visto casos además tan patéticos, como que la entonces asambleísta Paola Pavón, hoy secretaria de Política, proponía nada más que discutir un tema y terminó sancionada por su bloque legislativo por petición del presidente de la República. Es decir, cero independencia de funciones. Lo primero que les diría a todos, sobre todo a la oposición, porque, ojo, también aquí en esto tiene mucha responsabilidad la oposición. Hemos tenido una oposición sin ideas, sin estructura y lobotomizada, con miras netamente electorales, que además 4 meses antes de que se inscriban candidaturas todavía no tenemos idea de lo que proponen y cuál es el proyecto de gobierno de cada uno. Primera cosa. Luego, no puede existir Estado sin democracia. Y no puede existir democracia sin independencia de funciones. Doctor, y no puede haber independencia de funciones si una persona, desde la sabatina, desde el teléfono, desde donde sea, puede decirles a los legisladores cómo deben legislar y a los jueces cómo deben sentenciar. Asambleísta Miguel Ángel Moreta, usted admite de que esta lamentablemente ha sido una realidad de un parlamento al que usted vino con otras intencionalidades. ¿Qué ha fallado ahí al punto que sea los organismos de control y la justicia un tanto alquilada las que definen cualquier escenario? En cualquier escenario. Bienvenido, doctor. A ver, yo saludo a la ciudadanía de Quito y a todos los amigos que nos están escuchando a través de Señal de Democracia. Ha fallado el hecho de que, desgraciadamente, el pueblo ecuatoriano cometió un error y me parece que también hubieron acciones fraudulentas en cuanto a la asignación de escaños, porque no se explica que con el 57% dominen más del 75% de la asamblea. Y esta asamblea está secuestrada, es demasiado obsecuente y sumisa, y claro, lo que han dicho los contertulios es absolutamente cierto, tengo que admitirlo con cierto pesar, porque, por ejemplo, cuando se discutía el Código Orgánico Integral Penal, fue el mismo titular del Ejecutivo quien planteó el veto presidencial y, por ejemplo, pedía que se corrija el artículo 581, que establece que para poder denunciar peculado primero se contara con un indicio en firme de Contraloría de la existencia de indicio de responsabilidad penal, cuando yo señalaba en la misma discusión de la comisión que muchos peculados se cometen con adulteración de documentos, con falsificación de firmas, etcétera, etcétera de cosas, dada mi experiencia como ex concejal de Santo Domingo, donde llegamos a obtener 28 informes con indicio de responsabilidad. Incluso yo llegué a plantear de que se incluyera en el prevaricato a los fiscales que dejan de investigar, porque aquí es todo un sistema, no es un tema aislado, es todo un sistema, todo un que ha promovido y favorecido la impunidad en el país. De ahí que yo vengo reclamando permanentemente el hecho de hacerle una reforma integral al Código Orgánico Integral Penal. Incluso hay que pensar en la ley de recuperación de activos o en la ley del arrepentido, como se hizo en España y en Brasil en su momento, para poder ir descubriendo nuestras propias lavallatos o nuestros petrolao o mensalao, porque de eso, por ejemplo, se está avisorando ahora con la comparecencia del señor Pareja Yanuseli y con las denuncias que han venido haciendo algunos grupos de periodismo e investigación, de que estamos asistiendo al más grande escándalo de corrupción petrolera registrado en la historia. Es decir, no nos quedamos complacidos con el festín de petróleo que sirvió Jaime Galarza Zavala hace más de 40 años, ni la maldición de la abundancia de Alberto Acosta, sino que hoy asistimos al siniestro episodio del petrolao ecuatoriano. ¿A usted le parece que esta reflexión cabe en una asamblea que prácticamente ya tiene consumidos sus días, pero qué deben dejar de alguna manera preparando para una reforma estructural o es un asunto eminentemente constitucionalista? Le preguntamos a Miguel Angulo, especialista jurídico de la Universidad de Salamanca, que nos honra con su presencia. A ver, yo creo que y en eso estoy de acuerdo, que a la Asamblea actualmente ahorita ya no hay cómo pedirle nada. O sea, ya está de salida, está tratando de corregir y tapar huecos de lo que, y salvarse, se podría decir, las personas. Ahora, a las personas que vienen, sí tendría que pedirse no una reestructuración, pero sí medidas de prevención y aparte, y sobre todo, plantear una independencia del poder legislativo hacia el poder ejecutivo. Más allá de que gane quien gane,
hay que plantear esto desde ya. O sea, la independencia de funciones de un Estado es fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Eso como requisito primordial. Más y posteriormente a la aplicación de normas o a la configuración de normas, pero lo primordial en un Estado es la independencia de funciones. Acá se inventaron 2 funciones más del Estado que rompió totalmente eso que nos heredó la Revolución Francesa, pero lo que sí está claro es que ninguna de las funciones puede ser controlada por una sola. Eso estaríamos regresando 300 años y creo que, si no mal no recuerdo, desconocieron el concepto de Montesquieu sobre la división de poderes acá también. Superar a Montesquieu, pero para ellos superar a Montesquieu era volver a Luis XIV, claro, donde uno solo tenía todos los poderes. Entonces, yo creo que el Estado soy yo se ha plasmado en los últimos 9 años de manera clarísima, ¿no? Vemos jueces que están maniatados totalmente, jueces que si contradicen la voluntad del poder gubernamental terminan siendo sancionados y destituidos. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que pensar. Tenemos que pensar en qué modelo de Estado queremos, qué modelo de administración de justicia queremos. Eso es fundamental. Yo creo que esa discusión es todavía más importante que qué modelo de economía queremos. Porque la economía termina siendo una consecuencia. Ojo, no podemos tener una buena economía sin una buena administración de justicia, porque no puede haber seguridad jurídica, no puede haber garantía de inversiones, no puede haber absolutamente nada. Entonces yo creo que antes de hablar inclusive de los temas económicos, tenemos que hablar de los temas de justicia y de los temas de institucionalidad. El desafío es grande, ¿verdad, doctor Moreta? Absolutamente, y me parece que hoy, por ejemplo, si bien es cierto la Asamblea Nacional está de salida, pero no es tarde como para hacer el gran equipo de caza torcidos o caza corruptos y, por ejemplo, con periodistas, con abogados, con la gente, con auditores, que quieran ayudar en la construcción de la nueva estructura de la Administración de Justicia y de prevención de la gran corrupción, la mega corrupción, porque el país, el Ecuador, es suscriptor de la Convención de Naciones Unidas para prevenir la corrupción, pero sin embargo poco o nada se ha hecho en esa esfera y ven ustedes los casos que vienen ocurriendo. Pienso que ahí hay una oportunidad histórica de recuperar la institucionalidad de administración de la República para que las estructuras del Estado, particularmente relacionadas con la administración de justicia y entidades de control, sean eso, administradoras de justicia y prevensoras, si se quieren, de esos grandes corrupciones y no instrumentos de persecución o represalia en función de los designios de quien está en el poder de turno. Muchas gracias y abrazos a todos.